Y ahora está en línea con nosotros. Muy buenas tardes, como siempre, Gustavo Córdoba, muy amable, siempre con nosotras aquí en Más Voces, charlando un poco de actualidad, de política. Feliz día del politólogo que fue ayer, así que muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Daniela, hola Marcela, la verdad, placer estar de vuelta con ustedes. Muchas gracias por el saludo y bueno, también felicitar a Misiones, ¿no? Que es el principal productor de yerba mate por el Día del Mate. Así es, y acá estamos haciendo honor, cada uno con su mate, infaltable. Además, hoy es el día de Andresito Guacurarí, nuestro prócer misionero. Así que estamos con feriado provincial y nosotros El acá. Día de la Bandera. El día de la bandera de nuestra provincia. Gustavo, en el día de ayer también se dio una información que creo que por ahí no, con todas las campañas, las encuestas, las consultoras estaban vistas como con muchas dudas, ¿no? Pero sin embargo, las de ustedes, la tuya en particular, dio muestras de que se puede hacer un buen trabajo con la verdad, porque realmente se dio lo que ustedes marcaron de que Llamosas, quien representa al Peronismo Unido en Río Cuarto, Córdoba, ganó las elecciones cuando muchas otras trataron de instalar que no era cierto, ¿no? A ver, el margen de maniobra de las mentiras es muy corto. Digo, lo que Ujú. pasó en Río Cuarto ha pasado prácticamente en todas las elecciones, en donde siempre hay un grupo de pícaros que trata de, con una mentira, tratar de generar una corriente de opinión favorable a sus intereses electorales. El problema es que ya no tienen ningún tipo de efecto, eh, básicamente porque las tendencias electorales, y este me parece que para nosotros es el elemento central, Sí. se definen con mucha anticipación. A veces pasa que las empresas de opinión pública no podemos registrar de manera eficiente esa opinión, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas de que hay indecisos, de que hay gente que rechaza contestar la encuesta, pero por lo general en América Latina o en toda América, incluida Estados Unidos, se da una tendencia de que en el 90% de las campañas electorales se confirman las tendencias previas el día de la elección. Y esto es muy importante, porque de alguna manera fija las claras de que hay una pérdida de eficacia de las campañas electorales tal cual la conocíamos, ¿no? Es mucho más importante por allí desplegar en los tiempos previos a la campaña electoral una estrategia política que por ahí concentrarse en los últimos 30 días en una campaña electoral. Así es. Ahora, la provincia de Córdoba, bueno, es una provincia bastante importante en toda la Argentina, ¿no? ¿Esto puede dar por ahí un antecedente a lo que va a ser el año que viene de legisladores? Mira, Marcé, interesante lo que planteas. Yo creo, y parafraseando una frase muy famosa, lo que pasó en Río Cuarto se queda en Río Cuarto, en el sentido de es una elección especial, atípica, suspendida dos veces, Mm, donde por carta orgánica municipal los propios riocuartenses sacaron la elección de la influencia de las elecciones provinciales y nacionales. Por lo tanto, en el día de ayer se votaron cuestiones locales, la agenda local, liderazgos locales, y muy poquito de eso puede trasladarse a el año que viene cuando van a ser las elecciones intermedias legislativas en todo el país. Entonces, en principio te diría que no es trasladable de manera lineal. ujú. Posiblemente pueda ser un buen antecedente si es que el peronismo nacional quiere repetir en la provincia de Córdoba un contexto de alianza para enfrentar a Cambiemos. Pero Claro. yo lo veo como algo muy complejo y muy difícil que se dé de esa manera, al menos en este momento. Porque vos decís Córdoba es de Cambiemos. Está Schiaretti A ver, en gobernando. Córdoba se da una particularidad. Bueno, Ujú. Creo que en el único lugar del país en donde la mitad o más de la mitad del electorado es de Cambiemos, pero Cambiemos nunca puede poner un cargo ejecutivo, al menos en el último Claro, tiempo, sí, es es cierto. cierto. ¿no? Schiaretti de la Sota, Yarlora en la capital, Llamosas en Río Cuarto, el Villa María también es peronista, San Francisco también. Es decir, fíjense qué interesante que una provincia no peronista está gobernada básicamente por el peronismo, toda la provincia y las principales ciudades. Así es. Gustavo, de todos modos, de una manera simbólica, no es lo mismo decir perdió el peronismo
con un gobierno nacional peronista, que haya ganado en una ciudad tan importante. Y quieras o no, Córdoba significa, como preguntaba Marcela, prácticamente es Cambiemos, pero no, está gobernado por Schiaretti, que no, nunca se presentó como Cambiemos, más allá de cómo sí siempre tuvo mucho acercamiento, de la misma manera lo hace con Alberto Fernández, con nuestro presidente actual, pero esto hace, este resultado, eh, produce en la gente siempre votar a un ganador, al ganador, no a cualquiera. ¿Produce en la gente, se puede trasladar esto sí o ya sienta un precedente para el año que viene? Mira, Mariela, déjame decirte que posiblemente mañana toda la Argentina se olvide de lo que pasó en Río Cuarto. En segundo lugar, te diría que lo que pasó era lo que tenía que pasar, era lo que decían las encuestas previas, ganó el oficialismo, por lo tanto no hay tanto atractivo noticioso detrás de lo que pasó ayer en Río Cuarto. Eventualmente sí perdía Ah, Llamosas, claro, ahí sí, iba a estar en TN todo el día. posiblemente, claro, una semana entera discutiendo por qué Sí, perdió Cristina en Río Cuarto, ¿no? así, encima Entonces, titulada de esa manera. A y eso iba. sí, sin duda, imagínense, Leuco, el desastre que hizo Cristina en Río Cuarto. Ay, no. Eh, Te juro. Entonces, bueno, yo lo que veo es que es muy difícil de pasar de una elección local con Ujú. cuestiones tan locales a proyectarlo a nivel nacional. Yo creo que intervienen otros factores. Habrá que ver, yo creo que el factor más importante a nivel país va a ser la economía y Mm, no una alianza política que pueda haber entre distintos sectores del peronismo, ¿no? ujú. Si la economía argentina muestra señales de recuperación, posiblemente el gobierno tenga un escenario de gobernabilidad plena, teniendo una cosecha de diputados muy importante, porque además hay que entender esto. Cambiemos tiene que repetir la elección de hace 4 años, en la cual sacó 42% en todo el país. Yo creo que a Juntos por el Cambio se le va a resultar extremadamente difícil siquiera pensar en igualar ese porcentaje, primero porque ya no es poder, perdió las elecciones presidenciales, y eso significa una caída en el caudal electoral que ellos van a tener. Y eso también representa una caída fenomenal de diputados nacionales. En cambio, el gobierno hace 4 años, lo que es hoy el Frente de Todos fue Unidad Ciudadana, que sacó aproximadamente un 21%, después el PJ Nacional sacó 14% y el Frente Renovador el 5%. Mm. Suman aproximadamente un 40-41%, que yo creo que si hay una cuestión económica de recuperación o de rebote para el momento electoral, es probable que el gobierno haga una de sus mejores elecciones legislativas. Ujú. Entonces, la cosecha que va a tener el Frente de Todos de diputados le va a garantizar al menos a Alberto Fernández una cantidad de diputados bastante importante para terminar su mandato. En cambio, en senadores creo que yo veo ahí una posibilidad de disputa, más allá de que es el gobierno el que pone más diputados, más senadores en juego, perdón, Ujú. pone 16, en cambio Juntos por el Cambio arriesga 9. El problema que va a tener el gobierno es que su bloque, que es muy numeroso, que supera los 40 senadores, va a perder la composición, porque posiblemente pierda algunos senadores propios del peronismo, y entonces allí los senadores aliados van a tener mayor relevancia, van a tener un peso específico más grande, con lo cual el manejo político del bloque va a cambiar o va a tener un margen de maniobra diferente. Es cierto. Cambiemos también puede ponerse, puede aumentar un poquitito su representación en el Senado, pero bueno, vamos a ver, esto es apenas un análisis preliminar de lo que Sí, puede sí, llegar a sí, sí, pasar el año que totalmente. viene. ¿Y ustedes ya comenzaron con algún tipo de encuesta para lo que va a ser eso el año que viene o todavía no se largó oficialmente? Sí. Mañana nosotros vamos a difundir nuestro balance del año político de Alberto Fernández y de un año también de análisis de la comunicación gubernamental del presidente y de Excelente. su gobierno. Así que ¿Nos adelanta estén algo? atentas en las ¿Alguna, redes sociales. alguna ¿Algún premisa? adelanto? Primicia, digo. ¿Algún dato? La- Bien. el adelanto es que no hay una buena evaluación en general Ujú. de la comunicación de gobierno. La gente percibe que mayormente el gobierno no le habla a los que no le votaron, y ese me parece que es un error, porque si nos paramos desde el punto de vista técnico,
la comunicación de un gobierno debe apuntar a generar la mayor dosis de consenso posible. Sí. Y si le hablo solamente a los que me votaron, ¿de qué consenso estamos hablando, no? Cierto. Digo, esa es una de las perlitas más interesantes que vamos a encontrar o vamos a difundir en el informe de mañana. Gustavo, estamos ya, mañana empieza diciembre, ¿no? ¿Tenés algún dato también? Porque se anunció y ya se está tratando en el Congreso de la Nación un proyecto que por ahí divide mucho al país y va a traer seguramente mucha repercusión, de hecho ya los hay, de el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. La sociedad en general, ¿sabés qué piensa? Sí, sí, además tenemos que entender una cosa. Respetando las posiciones de todos, en el año 2018 la Argentina debatió a fondo este tema. Digo, me parece que prácticamente no quedaron dudas y lo que estamos viendo ahora es el cumplimiento de una promesa de campaña electoral que el presidente entendió que era el momento adecuado para presentarlo, para mandarlo al Congreso el proyecto de ley. Después está la parte del poroteo. Hoy no creo que haya ninguna posibilidad de que los sectores verdes o celestes hagan cambiar de opinión a sus sectores antagónicos. Por lo cual se está dando una situación realmente compleja donde hay muchísimas presiones a senadores y diputados para ver cómo van a votar aquellos que hoy permanecen todavía indecisos. Me parece que es una situación que toda democracia debe sortear de manera madura. Hay que atreverse a dar de nuevo la votación. Así funciona la democracia y hay un proyecto de ley del gobierno que ganó, que dijo en campaña electoral, la formuló como promesa, así que estamos viendo el cumplimiento de esa promesa. Después el poroteo puede significar una victoria política del gobierno en caso de llegar con un buen número, ¿no?, en ambas cámaras. Ahora, yo creo que ha habido cierta subestimación de la cantidad de votos que hay en ambas cámaras y me imagino que no va a ser tan simple llegar a un resultado rápido como pretende el gobierno y que mediante, a ver, el análisis concreto del hoy, el protocolo sanitario, yo no me imagino a los senadores estando todos en el recinto cuando todavía no se han aplicado la vacuna. Temporalmente me imagino que nunca va a ser posible que voten antes de que se hayan aplicado 2 veces la vacuna. Así que falta mucho tiempo y creo que eso conspira contra la idea del gobierno de sacar esto dentro de este año. ¿No hiciste alguna encuesta para ver en la sociedad qué dicen? O sea, ¿cómo están? Aproximadamente hay un 40-42% de la sociedad argentina que está de acuerdo y un 46-47% que está en desacuerdo. Buen Muy dato peleado. también. Es buen dato también tenerlo, claro. ¿viste? ¿Qué dice la sociedad más allá de que los dirigentes van a debatir, están debatiendo? Y hay una realidad. Y votan Hay ellos, una digamos, realidad. los políticos votan. Sí, y sobre todo hay una diferencia muy grande de opinión Sí. y de argumentación si vivís en una ciudad grande, me refiero de más de 1 millón de habitantes, o vivís en lugares más chicos de población, ¿no? Es como que hay dos visiones antagónicas muy fuertes desde lo urbano a lo menos urbano. Sí, y es transversal porque todos los partidos políticos, o sea, no significa que un partido político va a votar a una postura, sino que es transversal. Hay desde el mismo frente que sí votan hay, diferente. lo que sí hay una diferencia muy grande en los menores de 30 años si tomamos una comparativa con los mayores de 30 años, ¿no? Ahí es donde uno puede ver una apertura distinta de pensamiento y de cómo elaboran una idea, y hay como un apoyo mucho más marcado a la idea de la legalización en los sectores juveniles. Sí. Gustavo, no podemos dejar de hablar de Maradona. ¿Qué viste vos en cuanto a cómo fue manejado esto por el gobierno al hacer el velorio en Casa Rosada? Hubo mucha gente que estuvo en contra, después muchos que estuvieron a favor. ¿Qué es lo que se notó ahí? ¿Cómo quedó, digamos, el presidente y todos sus funcionarios con respecto a ese tema? Mira, yo estuve allí. Circunstancialmente ¿fuiste? tenía una reunión a una cuadra, No te puedo creer. que no me la suspendieron, así que tuve que ir. Me costó 2 horas llegar, tal era la masiva concurrencia, realmente conmovedora.
Me parece que el velorio les quedó grande a toda la política, ¿no? Con el diario del lunes quizás es más fácil decirlo, pues yo no soy especialista en organizar episodios de seguridad para velorios multitudinarios de ídolos populares, pero claramente me parece que el operativo le quedó grande a la Casa Militar, le quedó grande al gobierno de la ciudad, le quedó grande al gobierno nacional. Deberían haber planteado otro esquema, sabían que la gente iba a movilizarse en la manera que lo hizo, y por más que la familia haya decidido terminarlo a las 4 de la tarde, digo, ahí debió haber intervenido la razón mucho más temprano. Digo, un episodio así. Yo me imagino, por ejemplo, cuando murió el piloto de Fórmula 1, Ayrton Ayrton Senna, Senna, me en acordaba Brasil, de eso, sí. fueron 3 días el velorio. Claro. Y lo llevaron por la autopista, Sí, había 2 inolvidable. millones de personas. Fue conmovedor también, porque Como estuvo pasó mejor con organizado. Néstor también, que fueron... También, o con grandes figuras. Sí. Ahora, más allá de eso, creo que lo de Maradona tiene una grandeza que no va a parar de multiplicarse día que pase, día que se va a agigantar el mito, porque evidentemente Maradona tenía algo que muchos ídolos populares no han tenido, que es la de darle la expectativa al pobre o al humilde o al desposeído de que es factible poder soñar con una vida mejor. Tal cual. Él era el ejemplo en vida de eso. Y me parece que la, la mirada conmovedora de la sociedad argentina va en esa dirección, ¿no? Me parece, yo me quedo con esa idea que es muy fuerte, es muy potente, más allá de todo lo que le criticábamos a Maradona, ¿no? Que me parece que en este momento es algo realmente insignificante Sí. Sí, yo en me quedo. función de lo Sí, sí, que sí, sí. nos dio como identidad a todo el país. Totalmente, él mismo lo había dicho en vida. Si quieren ejemplo de persona, busquen en sus propias casas. O sea, él no era ejemplo de No. persona de nadie, sino lo que quería lograr era eso, defender la camiseta y así lo hizo. Porque por ahí lo había dicho justamente, ¿no? Nunca se cayó tampoco contra nadie y fíjate la despedida, quedó muy chico todo. Si lo hacía la familia sola, yo creo que iba a ser inclusive mucho, con muchos más inconvenientes, porque en cualquier sitio donde lo llevaran, Sí. la gente iba a ir. Fíjate cómo fueron hasta la autopista. Fue emocionante ver la despedida así y muy triste también porque la gente quería estar más cerca, ¿no? Pero bueno, realmente Yo no. creo que en el podio de los ídolos, de los mitos argentinos, hay una trilogía que hoy está completa entre Evita, Gardel y Maradona. Sí. Así es. Tal cual. Muy cierto, Gustavo, y qué Sí. importante que lo digas vos. Muchas gracias, Gustavo, por esta entrevista, como siempre, muy amable.